Entonces, cuando ahora se pretende ir por un séptimo retiro sin ningún tipo de focalización, lo que se atenta es contra la pensión futura y se juega con demagogia. Mejor vayamos con los expertos en economía, eso sí, que son de verdad y que no nos encerraron en la pandemia, ni que se vacunaron 200 veces, ¿no? Mejor vamos con los expertos. Y vamos a hablar de las AFP, porque todavía continúa en suspenso el debate del dictamen para retirar hasta 4 UITs de los fondos de las AFP, aunque hoy día desde el Congreso de la República nuestra reportera nos decía que es muy posible que se definiera este retiro para el día jueves. Muy bien, no sé si ya estamos nosotros enlazados en la línea, en el Zoom. ¿Me avisas, por favor, Jocelyn? Estamos enlazados. Ya estamos enlazados muy bien con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas. Bienvenido, señor Castilla, exitosa. Exitosa. Buenas noches, Karina. Gracias por la entrevista en tu nuevo horario. Éxitos. Muchas gracias por estar aquí. Antes era en la mañana, lo entrevistábamos, pero ahora estamos en nuevo horario. Muchas gracias por aceptar. Ahora nosotros, lógicamente no íbamos a hablar con Martín Vizcarra de Economía, por eso preferimos hablar con usted. Así que queremos saber si cuál es el impacto que va a tener retirar hasta 4 UITs de los fondos de las AFP, teniendo en cuenta que está la credibilidad, la reputación de las AFP está bastante golpeada porque la gente piensa que no es justo que sigan manteniendo su dinero allí en las AFP, precisamente porque en la pandemia quedaron muy golpeados y ahora necesitan dinero para levantarse. Lo que no les da el Estado, lo que no se les dio en su momento, necesitan ellos sacar de donde sea y ven ese monto como una solución. Bueno, eso no es una solución a nada. Karina, creo que hay que hacer un poquito de memoria porque justamente los retiros empezaron en la gestión de Vizcarra. Acordémonos que el primer retiro fue el 2020 y luego han sucedido 6 retiros. Algunos han sido focalizados, vale decir, aquella gente que efectivamente necesitaba porque estaba desempleada, porque estaba en una situación de urgencia. Pero luego han devenido una serie de retiros no focalizados los siguientes 4 que vinieron de leyes aprobadas por el Congreso, que ha significado un retiro de 90.000 millones de soles y ha dejado a la mayoría de afiliados con saldo cero. Entonces, cuando ahora se pretende ir por un séptimo retiro sin ningún tipo de focalización, lo que se atenta es contra la pensión futura y se juega con demagogia, porque efectivamente ya toda la gente necesitada y pobre no tiene formal, porque esto solamente va a los trabajadores formales, desde luego, no tienen ni una UIT que retirar en su fondo de pensiones. Entonces acá se juega creando una expectativa de dar liquidez y a quien se favorece es a la gente que más tiene, porque son los que tienen todavía saldo. La consecuencia de esto, Karina, es que se podrían retirar nuevamente hasta 30.000 millones de soles. Esto dejaría a 1,3 millones de peruanos adicionales en estado de indefinición sin pensión futura. Y esto significa que 1 de cada 10 peruanos en nuestro país puede aspirar a una pensión, lo que significa que 90% está por fuera del sistema. Entonces, creo que esto le ha hecho mucho daño al país y hay 5 riesgos puntuales. El riesgo de pobreza en la vejez, el riesgo de que efectivamente se tenga que recurrir al Estado para efectivamente sufragar pensiones públicas o pensiones para evitar la indigencia en la pobreza. Se está perdiendo el valor del fondo, entonces aquellos que aún se quedan en el sistema van a ver desvalorizado su fondo porque se tienen que vender y liquidar inversiones para poder hacer frente a estos retiros.
El cuarto riesgo es que una fuente de financiamiento para emprendimientos de largo plazo se elimina. Y lo quinto es que se incrementa el riesgo país, y esto se suma obviamente a todo el rosario de leyes y medidas populistas que lamentablemente hoy día acechan al país. Entonces, no se genera una expectativa que no se va a cumplir y se juega el populismo más barato que yo he podido ver en años recientes. Esa es mi opinión, Karina. Pero al abrir la puerta Vizcarra, y esto ya no es retroactivo, es decir, ya la abrió, Exitosa. ya hizo lo que no se debió hacer. Entonces ya Mire, yo le creo dijo, que se puede sacar. incluso hay un precedente que se hizo en el año 2016, el último, el Congreso, antes del cambio de gobierno, que aprobó una norma que facultaba que a los afiliados que llegaban a los 65 años de edad podían retirar el 95.5% de su fondo. Y eso lo que hace es que elimina el sistema previsional privado. Lo que devino fue un sistema de ahorro forzado, pero si es que al final del día, de la vida activa de un trabajador, sacas todo, entonces ya no te aseguras un pago mensual, una pensión para el resto de tu vida pasiva, ¿no? Cuando estás en la jubilación. Entonces, jugar con los recursos, el ahorro previsional de la gente para hacer populismo, no ha conducido a nada. Creo que si la pandemia nos enseñó una gran lección, es lo frágil y vulnerables que somos. Si somos un país en el cual tenemos 30% de pobreza y 30% de personas vulnerables, vale decir, si pierden su trabajo o se enferman, caen en la indigencia, entonces se tiene que pensar en un sistema de cobertura, de seguridad social, de pensiones que abarque a todos los peruanos. Pero estos retiros hacen caso omiso a esa necesidad de tener un mínimo estado de cubrir a los trabajadores, sean estos asalariados, sean estos independientes o sean estos informales, cosa que estos retiros no ayudan a eso. Estamos más bien desvirtuando, desnaturalizando lo que debe ser un estado de bienestar, una seguridad social, un pago de una pensión futura por consumo de hoy. Y es no por móviles, digamos, de preocuparse por los que menos tienen, porque los que menos tienen ya no tienen ningún tipo de fondo, ni ningún tipo de saldo en su fondo. Entonces están jugando con populismo barato que empezó desde Vizcarra, ciertamente, y que se ha venido agudizando por los congresos que hemos venido teniendo en los últimos años. Pero, ¿y qué pasa si es que nosotros también hemos tenido una situación totalmente ajena a la que tuvo el resto de países, ¿no? En ningún otro país se cerró todo, se paralizó la economía y se incrementó tanto la pobreza, ¿no? ¿Qué se hace con esa gente que ha tenido que prestarse, está totalmente endeudada y no tiene en este momento y está viendo una salida con esa plata? Es que, Karina, es que esa gente ya no tiene saldo, esa gente ya no tiene ni un solo cobre en su cuenta de capitalización individual porque ya lo retiró. Entonces se juega con una expectativa falsa. Obviamente tenemos a un 70 o 75% de la población que no está en ninguna AFP, que no está en la ONP y que efectivamente vive el día a día, y que estas normas no le alcanzan. Entonces, creo que lo que debemos hacer es lo que hay una reforma que está siendo postergada ya hace ya muchos meses, que justamente trata de pensar en un esquema previsional que abarque a los 33 millones de peruanos, no solamente a aquellos que son trabajadores y que están en planilla. Entonces, ese es el tema de fondo. ¿Cómo aumentamos la cobertura? ¿Cómo tenemos entonces, un mercado laboral una última más formal? consulta. Y esta gente que está esperando el retiro, ¿por qué lo quiere retirar si no lo necesita? ¿Son una sarta de irresponsables? ¿Qué es lo que está pasando con esta población? Mire, yo creo que hay mucha evidencia que lo que se retiran es para pagar otras deudas o para, digamos, otros usos, pero no hay que confundir
que el ahorro previsional tiene una función de largo plazo, que justamente es evitar caer en la pobreza cuando uno es adulto mayor. Pero nuevamente, estos retiros, digamos, no es que sean la solución a un problema que es real. Efectivamente, tenemos a muchas personas que no tienen empleo o su empleo es precario y la economía, digamos, intenta levantar cabeza, pero con este tipo de medidas, Karina, lamentablemente lo que se A hace costa es que de, a se costa de. petardea en la recuperación económica. Muy bien, ha quedado ¿Qué es lo que se, clarísimo. Sí. sí, qué es lo que se necesita para generar empleo y generar una capacidad adquisitiva que beneficie pues, a todos los peruanos, no solamente a unos pocos jugando al populismo al cual apuesta el Congreso que tenemos? Muy bien, muchas gracias por la información, muchas gracias por estar aquí.